A ver, perdón. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar esta mañana aquí, ya que por cuestiones de trabajo, giras y demás, no había podido estar aquí al frente de este espacio de Mujeres Siempre a tu lado en línea, un espacio que mantenemos ya desde febrero de este año y que vamos a continuar como parte de las capacitaciones, de la orientación y sobre todo yo creo de esta charla que tenemos que tener con todas y todos, cada uno de ustedes. Este 7 de junio en especial en Sinaloa y en México conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión. Mi origen, como si no lo saben, se los informo a todas y todos, es precisamente como comunicadora. Es por tanto para mí un día especial en esta libertad de expresión, una de las garantías que nuestra Constitución y nuestro México nos brinda a todas y todos. Y también, bueno, pues es un día después de la elección, un día importante en que todo se va acomodando, tenemos que seguir nuestro quehacer y sobre todo en esta confianza en las instituciones electorales. Y sin más preámbulo, pues me da mucho gusto porque ya la estoy viendo aquí, a la maestra Ofelia Alejandra Y. Reyes Nicolás, que hoy estará disertando el tema Derecho al Placer Sexual. Ella es licenciada en Psicología y especialista en terapia de grupos por la Facultad de Psicología de la UNAM, educadora y terapeuta sexual por la Asociación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Cursó una maestría en la Universidad de Alcalá de Henares en Sexualidad Humana, docente de la Facultad de Psicología, precisamente impartiendo materias sobre desarrollo psicológico, sexualidad humana, trabajo en grupos y psicogerontología, cofundadora del programa Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología y jefa del mismo durante 15 años y participó en los proyectos Por un Mundo Sin SIDA, Espacios Recreativos Puma y Ferias de la Salud organizadas por la UNAM. Editora del libro Por ti, por mí, por todas de la Fundación México Vivo y el Gobierno de la Ciudad de México. Y sin más preámbulo, pues muy buenos días, maestra Ofelia Reyes Nicolás. Qué gusto tenerla aquí en este espacio del Instituto Sinaloense de las Mujeres. A ver, no la escuchamos, maestra. A ver. A ver, ¿ya me escucha ahí? Sí, ahí ya la escuchamos, maestra. Bien, gracias. Bueno, pues muy buenos días, licenciada Laura González, y muchísimas gracias a la invitación que ustedes me han hecho para participar con el Instituto de las Mujeres. Y pues bueno, presentaré con mucho gusto esta plática que es Derecho al Placer. Les agradezco mucho. Bueno, pues esta presentación que yo voy a hacer a ustedes tiene que ver con una lucha muy fuerte que las mujeres han ido trabajando a lo largo de siglos y siglos, milenios, hasta podemos decir que milenios, porque en un momento dado se tiene todo este derecho al placer del cuerpo de mujeres, de hombres, y llega un momento en que esto pues ya no es así. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para ir viendo cómo ha ido pasando toda esta historia al respecto del derecho al placer de las mujeres, de los hombres también, por supuesto, y que pues hasta se ha tenido que promocionar precisamente el derecho, como si esto no fuera posible. Bueno, la que sigue, por favor. Bravo. El placer ha sido tan
tan cuestionado, que pues necesitamos precisamente, ¿no?, hacer derechos y todo un trabajo muy, muy complejo para tener derecho a este placer. Hay mujeres que todavía no tienen esta capacidad de tener placer en su cuerpo y que ni siquiera saben. Bueno, por favor, la que sigue. Bien. Desde la antigua Grecia sabemos que casi todo el mundo hemos pasado por la historia de Grecia cuando hemos ido a la escuela y nos han comentado de cómo era esta vivencia o cómo se vivía en Grecia. Bueno, pues precisamente, ¿no?, en esta época las diosas eran mujeres, o sea que tenían un valor muy importante. Y también estas mujeres, por supuesto, que conocían su cuerpo, tenían muchos conocimientos sobre plantas, sobre formas de curar, en fin. Dentro de esto, pues ellas manejaban el placer. Sin embargo, aparece un grupo que se llaman estoicos, y estos van a ser o van a aparecer con un pensamiento completamente contradictorio a la libertad, al placer, y que le van a llamar excesos. Y entonces, este grupo, ¿no?, de estoicos, pues van a ir cada vez limitando más este exceso, ¿no?, en el cuerpo de las personas. La que sigue, por favor, no me deja ver. Bien, entonces, pues así va pasando este conocimiento. En la antigua Roma también se tiene cierto derecho al placer, pero poco a poco se va terminando este derecho a las mujeres, aun cuando también tenemos algunas mujeres por ahí muy importantes, pero el pensamiento de los estoicos va permeando cada vez más y más y más. Viene el derrumbamiento de Roma, o la caída del Imperio Romano, y aparece, bueno, es la época también en que va apareciendo el cristianismo y se va uniendo católicos con actividades paganas, y el estoicismo pues va entrando cada vez más también hacia el grupo de los cristianos. El Imperio Romano pues ya estaba completamente decaído. Ay, no veo mi presentación. Es que disculpen, pero es que las personas que están entrando impiden ver mi presentación para que yo pueda continuar. Bueno, entonces mencionaba que conforme los cristianos van avanzando con su pensamiento de amor, los estoicos, por otro lado, también van avanzando con estos cristianos, en este pensamiento de que los excesos no son buenos. Y de esta manera, bueno, pues aparecen ciertos doctores de la iglesia como San Agustín, San Pablo, que van precisamente a escribir, ¿no?, sobre estos excesos y sobre el pecado. O sea, conocer el
el cuerpo, tocar el cuerpo y tener algunos otros placeres, pues como ver ciertas cosas bonitas o pensamientos, fantasías, pues todo eso no se va a permitir y va a aparecer algo que se conoce con el nombre de pecado. ¿Pueden quitar, por favor, alguien que quiera entrar a la sala? No sé si lo puedo quitar. Bueno, entonces estábamos en esta parte de excesos que se van eliminando y que los excesos, lo que se conocía también como las bacanales, pues es conocido con el nombre o se va manejando con el nombre de pecado. La que sigue, por favor, Gabo. Okay. Y pues la sociedad sigue avanzando, ¿no? En esta Edad Media se van teniendo ciertos conocimientos y las mujeres empiezan a tener un papel predominante en esta época de la Edad Media. Empiezan a tener conocimientos de plantas medicinales, conocimientos de lo que va a ser posteriormente la química, la física, y tenían ciertos grupos estas mujeres donde se reunían, hagan de cuenta como los congresos ahora, ¿no? Se reunían para poder comentar sus conocimientos. Sin embargo, pues las organizaciones de hombres que cada vez van teniendo más poder, pues empiezan a no parecerle que estas mujeres tengan estos conocimientos y las empiezan a llamar brujas. Pero también han pasado otras cosas en esta Edad Media, como varias epidemias de salud, también parecidas a esta que estamos viviendo, muy fuertes, muy fuertes, que diezman a la población. Por eso es que estas mujeres adquieren todos estos conocimientos y los ponen al servicio de la población. Sin embargo, bueno, empieza a haber hay tantísimo miedo por la muerte, porque casi cada 10 años hay un brote de esta infección, de la peste bubónica que se conoce, que bueno, pues todo mundo empieza a poner sus teorías al respecto de cómo cuidarse, cómo protegerse, y va a empezar el pensamiento católico a decir que ahora ya los católicos, no los cristianos, sino los católicos, que es a partir de que las personas se han portado muy mal y que han pecado mucho, por eso tienen esta enfermedad. Y de ahí empiezan, ¿no? Algo muy mal entendido, como teléfono descompuesto, entonces empiezan a perseguir a estas mujeres y hacen una gran quema de brujas. Aparece también lo que vamos a conocer como la quema de todas las personas que se portaban mal o que eran acusadas, el santo oficio, ¿no? Que va a ser una gran quema de personas y que inclusive nos alcanza hasta la época de la colonia en México. Entonces estamos hablando de los años 1700, más o menos. La que sigue, por favor, Gabo. Bueno, va pasando toda esta época de enfermedades, las mujeres, estas llamadas brujas, ¿no? Ya se quemaron. Además, se les hizo pasar por mujeres horrendas, espantosas, deformes, ¿no? Y con ciertas características de volar en escobas, en fin, las pintaban muy mal. Pero después
viene otra época que está conocida como la época victoriana, donde la reina Victoria de Inglaterra va a dar un edicto que es: las mujeres no pueden mostrar su cuerpo. Entonces, fíjense nada más, ¿no? Que ley. Y que las mujeres, la segunda es, las mujeres no tienen placer, las mujeres no sienten. Y a partir de ahí se viene toda una época de acallar el cuerpo de las mujeres, a partir de este mandato de la reina Victoria. Entonces las mujeres van a tapar su cuerpo desde el cuello, ¿no?, hasta los pies, con ropas completamente holgadas, pero también con mucha ropa. Entonces van a tener varias como fondos, ¿no? Y luego todos estos vestidos con mangas largas, el cuellos altos y botines, porque no se les tiene que ver nada a las mujeres. Dado que las mujeres no deben de sentir, el cuerpo es pecaminoso, sobre todo el cuerpo de las mujeres es pecaminoso, las relaciones sexuales se van a tener a través de una sábana que se pone la mujer para no ser vista, y solamente tiene un orificio a la altura de los genitales por donde el hombre va a meter su miembro viril, y de esa manera tendrá el coito. ¿Cómo se van a bañar las mujeres de esa época? A través de telas, ¿no? Porque el cuerpo no se debe tocar, porque no es bueno, no se debe de sentir, las mujeres no deben de sentir. Y eso pues nos va a durar bastantes siglos, hasta muy bien entrado el siglo XX, y estamos en siglo XXI y todavía hay mujeres que piensan que el cuerpo no se debe de tocar. Esto obviamente va a tener una gran repercusión en el cuerpo de las mujeres. Las mujeres empiezan a tener toda una serie de malestares que los médicos no saben qué hacer, ¿no? Ya es la época de la medicina, ya hay un poco más de conocimiento, y le van a dar el nombre de histeria. Precisamente el doctor Charcot es el que le va a dar el nombre de histeria, porque las mujeres, pues, en estas manifestaciones de su cuerpo, de no sentirlo a gusto, de no estar tranquilas, de sentir como que les quemaban, entonces empiezan a tener una serie de contorsiones y de decir, pues no me siento bien, ¿no? Y los médicos, pues que no sabían qué era lo que tenían, nada más veían estas expresiones del cuerpo de las mujeres, pues le van a llamar histeria, ¿no? Porque también mencionaban que algo les pasaba a la altura del estómago, del vientre, y que no sabían muy bien qué les sucedía, ¿no? Pero tenían un malestar. Entonces de ahí, ¿no?, por esta parte del útero, ¿no?, que es el histerión, le van a llamar histeria. Freud va a empezar también a trabajar con este grupo de mujeres, a investigar qué está pasando, y continúa, ¿no? Este trabajo también le va a llamar histeria, pero él se empieza a dar cuenta que algo sucede con las mujeres, porque las mujeres empiezan a hablar en este trabajo que él menciona como esta parte de hablar, hablar y hablar, ¿no? Lo que tenemos aquí en la pantalla es la forma en que las mujeres fueron curadas de la histeria. Pero también eso era en voz secreta. Apareció por ahí un médico que curaba la histeria de las mujeres. ¿Cómo la curaba? Pues
como ustedes ven, ahí las recostaba, introducía el dedo, ¿no?, en la parte interna de los genitales de la mujer, o sea, en la vagina, y empezaba a estimular. Y esto llevaba a que las mujeres lograran el orgasmo. Y una vez desencadenada toda esta energía que tenían las mujeres, pues se sentían muy bien. Por otro lado, el señor Kellogg's, y hay una película que relata este evento de esa época, estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el señor Kellogg's empieza eh, a tener una clínica para mejorar la salud de las personas. Entonces hay baños de agua fría, hay ejercitadores, hay toda una alimentación sumamente controlada, ¿no?, basada en cereales, en verduras, en granos, y pues tiene mucho éxito, ¿no? Y dentro de eso también van las mujeres que tienen estos malestares, y para curarlas, en esta clínica del señor Kellogg's les dan baños de agua fría, pero pues eso no funciona. Entonces, quienes tuvieron la fortuna, porque como era todo un secreto, ¿no?, la fortuna de pasar por las manos de este otro médico, pues eran sanadas. Entonces eso se iba pasando en secreto de mujer a mujer, pero a las que les alcanzó, a las que no, bueno, pues siguieron siendo mujeres histéricas, ¿no?, y con todos esos malestares, de dolor de cabeza, de mal humor, de malestares en la columna, a nivel de cadera, en fin, que no sabían exactamente qué les sucedía. La que sigue, por favor, Gabo. Por otro lado, las mujeres empiezan nuevamente a luchar por ser visibles. Los primeros movimientos son por la lucha del voto, por el voto, un movimiento que se desencadena en Inglaterra, y otro movimiento de mujeres que se desencadena en Estados Unidos. En México también hubo un movimiento de estos, por la lucha del voto. Y por ahí de los años finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no?, 1905, 1910, pues también empieza la lucha por los anticonceptivos. O sea, no, las mujeres decir, no queremos muchos hijos, ese no es nuestro único papel, nosotros necesitamos hacer otras cosas. Entonces, fíjense desde cuándo, ¿no?, empieza esta lucha para que los anticonceptivos le lleguen a la mayor o a la mayoría de la población de las mujeres. La que sigue, por favor. Ya no es un evento actual. Y que seguimos luchando por la metodología anticonceptiva. Bueno, y les decía que en México también se empieza a dar este movimiento, y el lugar donde se va a dar es en Mérida. En Mérida se va a llevar a cabo el primer congreso feminista, donde estas mujeres van a pedir derecho al voto y derecho también a métodos anticonceptivos y derecho a la educación sexual. Entonces, bueno, estamos hablando más o menos de 1916. Estos movimientos se continúan, ¿no?, a lo largo de los siguientes años del siglo XX, que son sumamente convulsivos. Pasa Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde pues toda la población es sumamente sacudida por estos hechos violentos, pero en la primera década, a mediados del siglo
XX, por los años 1950, aparece un médico y una psicóloga, más conocidos como Masters y Johnson, ¿no? Estos dos personas tan importantes para el trabajo de la salud sexual de las mujeres y también de los hombres, pues van a hacer una investigación muy importante al respecto de una actividad en el ser humano que se conoce como respuesta sexual humana. Es la primera vez que esta actividad de cópula, de juntarse un hombre y una mujer y tener reproducción en un descendiente, va a recibir el nombre de respuesta sexual humana. Entonces ellos van a empezar a trabajar con hombres y con mujeres. Lo que tenemos a un lado de Masters y Johnson son estas gráficas donde ellos pueden mostrar cómo se llega a el orgasmo o a este máximo placer que es específico de hombres y mujeres en un momento dado, ¿no? Y que es altamente gratificante. Entonces muestran la respuesta sexual del hombre es mucho más rápida, y que puede ser por sus características de ser hombre, ¿no? Su fisiología, su anatomía, o también puede ser por las cuestiones culturales de enseñanza como ser hombre, ¿no? Al responder muy rápidamente en términos de una actividad sexual. Y la respuesta de las mujeres es un poco más lenta, ¿no? Se lleva más tiempo, se necesita pues tener un poco más de juego sexual con la mujer, llegar hasta la meseta y finalmente desencadenar el orgasmo. Entonces, lo que ellos encontraron que tanto hombres como mujeres, si llegan al orgasmo, van a tener mejor salud en general, no solamente salud sexual, sino una salud en general. Cuando ellos muestran al mundo estos resultados, estamos hablando de 1960. ¿Cuántos años han pasado? Pues bastantitos, ¿no? Cerca de 60 años, más o menos, en que ha sido una lucha muy fuerte para lograr que las mujeres tengan placer, lleguen al orgasmo. Los hombres se supone que llegan al orgasmo, ¿no? Si no hacemos caso de estos hombres, que la gran mayoría, sabemos que en México la gran mayoría de los hombres son eyaculadores precoces, pues ahí no hay mucho placer. Sin embargo, pues habrá otros hombres que sí lleguen al orgasmo, sí tengan placer. Lo que pasa es que es tan rápido, ¿no? La salida del semen es como orinar y sentir rico. Sentir rico, no dije placer, que es completamente diferente. Entonces sabemos que la gran mayoría de los hombres lo único que siente es rico, no placer, que es completamente diferente, ¿no? Y para las mujeres, bueno, ¿cómo podían llegar al orgasmo si teníamos toda esta enseñanza de la época victoriana? Cubrirse el cuerpo, no tocar el cuerpo, no verse el cuerpo. Entonces, ¿cómo se le va a hacer? Virginia o Johnson, ¿no? Virginia Johnson empieza a trabajar con las mujeres poco a poco de, a ver, mujeres, vean su cuerpo, dense permiso de ver su cuerpo. ¿Cuándo? Pues después de bañarse o en el momento de bañarse, por favor, vean su cuerpo, ¿no? Tóquenlo. Toquen su cara,
toquen brazos y vayan sintiendo eh, esta sensación que es diferente en el cuerpo, hasta tocar genitales y empezar a mostrarles que hay una parte muy especial en las mujeres que se llama clítoris, que está en medio de las piernas, que se llama clítoris en la parte alta del monte de Venus, y que ese, si se toca suavemente, va a producir una sensación altamente placentera. La que sigue, Gabo, por favor. Este, estos conocimientos de Masters y Johnson rápidamente, ¿no? Por supuesto, que pasan por todo el público. Y como ellos dijeron, las mujeres pues no se conocen, no llegan al orgasmo. Pues tampoco los hombres conocen el cuerpo de las mujeres, entonces tampoco llegarán harán llegar o participarán en la llegada al orgasmo de las mujeres. Y se empiezan a dar talleres para que estas mujeres empiecen a conocer su cuerpo y empiecen a conocer cómo es esa parte que está en medio de las piernas. Y la que hace estos talleres así grandes, ¿no? Hayan muchas mujeres, es esta mujer que se llama Betty Dobson y que murió el año pasado. Toda su vida la dedicó a trabajar con las mujeres para que conocieran su cuerpo, descubrieran esta anatomía entre las piernas, conocieran el clítoris, lo estimularan y posteriormente, ¿no?, fueran con su compañero y les comentaran qué había que hacer para que juntos, tanto él como ella, llegaran al orgasmo. La que sigue, por favor, Gabo. Bien. Sin embargo, bueno, hay otra parte en este mundo, que son las culturas africanas, y que precisamente conociendo este lugar entre las piernas y que es muy importante para el placer de las mujeres, se hace la clividectomía. Las mujeres que viven en este continente llamado África, ¿no?, en estas culturas africanas, algunas en especial, pues a cierta edad en las niñas les hacen la clividectomía, extirpando el clítoris, esta fuente de placer, y cosiendo, ¿no?, la abertura que hay para entrar a la vagina. Y ya cuando llegan a la adolescencia y van a empezar a menstruar, se corta este hilo, sobre todo cuando se casan, hacen núceas, se corta este hilo y bueno, pues ya será para que este hombre introduzca el pene y pueda tener descendencia. Entonces, ¿se imaginan lo que es esto? Yo creo que algunas de ustedes han de conocer todo este trabajo que han tenido estas culturas y el mundo también occidental, ayudando a estas mujeres a que no les hagan esta intervención quirúrgica con muy mala higiene, ¿no? Porque hay muchas que se mueren por infección, porque pues no desinfectan la navaja con la que cortan. Entonces algunas mueren por esta infección. Y otras, bueno, sobreviven, y de hecho por ahí hay una gran cantidad de documentales donde estas mujeres dan su testimonio lo que es vivir con una clividectomía. Actualmente se supone que esto ya se erradicó, ¿no? Ya se logra que no se lleve a cabo esta clividectomía en estos grupos, pero bueno, sabemos que las costumbres
y las tradiciones son muy, muy importantes y que no se dejan de un día para otro y no son por un edicto o por una norma, ¿no? Entonces hay que seguir luchando muchísimo para que a estas mujeres no les extirpen el clítoris al nacer. Y bueno, esto es así en términos físicos y reales que se hace en la clitoridectomía. Pero hay otra parte que se hace a nivel simbólica y que es no te toques ahí. La que sigue, por favor. Esta sería una clitoridectomía simbólica. Bien. Eh, bueno, todo este trabajo ha continuado a lo largo de los años con las mujeres, con Marcela Lagarde también, ¿no? Hablando del derecho de las mujeres, de esta igualdad con hombres, con mujeres. Apareció la educación sexual eh, para hombres, para mujeres, para niños, para niñas, y en nuestro país ha sido muy, muy difícil dar educación sexual a nuestros niños y bueno, a toda la población, pero generalmente pensamos en los niños para que tengan otra forma de vida. En México, desde 1916, cuando empieza a construirse México eh, después de la Revolución Mexicana, disculpe, después de la Revolución Mexicana y que se empieza a integrar nuevamente el país, y empieza a decirse que todos los mexicanos deben tener derecho a la educación, cosa que antes no era así. Y aparece lo que es Secretaría de Educación Pública. Se propone que haya educación sexual. Ya habíamos visto el primer congreso en Mérida, ¿no? Vimos anteriormente el congreso en Mérida, derecho al voto y también derecho a la educación sexual. Se toma, José Vasconcelos dice que sí, pero hay un grupo que siempre se ha opuesto a que México haya educación sexual. Se llama grupo de padres de familia, que ahora tiene otros nombres, ahora ha aparecido con otros nombres. Actualmente, y a partir del movimiento que empezó en España, que es el PIN parental, bueno, pues acá ahora también toma el nombre de PIN parental, para no permitir que se dé educación sexual a los niños, ¿no? Que ahora es educación integral de la sexualidad a los niños y a los adolescentes. Entonces, los padres tienen el derecho a decir que no. Bien, entonces, en esos años no se permite la educación sexual. Se vuelve nuevamente en México a proponer en los años 50 educación sexual. Este grupo de padres de familia vuelve a decir que no en 1970, o sea, es reiterado, 1970, 2003, 2005, y hay inclusive mesas para mostrar los beneficios de la educación sexual hacia los niños, las niñas, pero pues no. En México no se permite esta educación sexual y seguimos ahí luchando muchísimo porque se lleve a cabo esta educación sexual. Sin embargo, en México se empezó a trabajar por derechos sexuales, ¿no? Y primero aparecieron aquí en México, luego se empezaron a socializar con otros grupos de América Latina, de Estados Unidos, y bueno, hay una organización, lo que están viendo ahí, WAS, es la Organización Mundial de la Sexualidad, donde se lleva toda esta propuesta, se empieza a trabajar, se empieza a discutir y aparecen derechos sexuales y reproductivos.
si queremos tener hijos, cuántos, en qué momento, etcétera, que tenemos derecho al placer, que tenemos derecho a asociarnos libremente, como queramos, que tenemos derecho a una educación y así sucesivamente, ¿no? Van presentándose cada uno de estos derechos. Y en 1900, perdón, no es cierto, todavía sigo en 1900, no, es en 2014, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que hace es aceptar estos derechos sexuales y reproductivos, pero también acepta en ese momento, en 2014, que el ejercicio de la sexualidad con conocimiento es una fuente de placer para hombres y mujeres, que produce bienestar y contribuye a la realización personal y a la satisfacción general de las personas. Entonces, en este año de 2014, o sea, es reciente, es apenas hace 7 años. Con lo que, pues, muchas, pues no saben de esto, ¿no? Sobre el ejercicio de una sexualidad sana, placentera, para que todos estemos bien. La que sigue, Gabo, no sé si tenemos otra. Bueno, esta es Marcela Lagarde, que les mencionaba. Tiene un libro que se llama Los cautiverios de las mujeres, donde ella presenta a las mujeres, estas que no pueden tener este placer, ¿no? A las monjas, a las locas, a las putas y a las madresposas. Ninguna de ellas puede tener placer. Las que se dedican al sexo servicio, pues tampoco. Sabemos que ellas tampoco tienen placer, ¿no? Hacen un trabajo. Los hombres creen que ellas llegan al placer y están felices de la vida. Sabemos que no es cierto. Que esto no es cierto. Entonces, finalmente, no, ninguna. Por otra razón, ninguna tiene el derecho al placer. Si gustan, lean este libro de Cautiverios de las Mujeres. Es todo un trabajo que hace Marcela Lagarde al respecto de toda esta educación para las mujeres, ¿no? A nivel social, a nivel sexual, a nivel de civil también. Entonces es muy importante el trabajo que ella hace y nos enseña muchísimas cosas. Parte de toda esta lucha de las mujeres a verse, a ser vistas, a ser tomadas en cuenta, a participar y pues a tener derecho al placer. La que sigue, por favor. No recuerdo si ya acabamos. Bueno, pues termino con esta parte que ya mencioné, que es la OMS y la UAS juntas, que van a mencionar que la educación sexual y el derecho al placer nos da una vida saludable en todos los sentidos y que es algo que tenemos derecho todos los seres humanos, mujeres y hombres, y que es muy importante que se lleve a cabo así, que no sea una actividad sexual coercitiva ni para hombres ni para mujeres, que no sea a través de la violencia que se lleve a cabo una actividad sexual, porque nos enferma. Y yo creo que eso ustedes lo saben, ¿no? ¿Cuántas mujeres tenemos que trabajar con ellas para lograr que vuelvan nuevamente a su cuerpo, que no se sientan mal, que no se sientan muertas y que no estén enfermas constantemente? Muchas gracias. No sé si hay por ahí preguntas o si vamos a pasar a un momento de preguntas, sería importante.
Sí, así es, maestra. Ya la doctora Guadalupe Hernández solicitó que a través del chat, quien tenía alguna pregunta, si la hiciera, pero si alguien desea hacerlo de viva voz, bueno, también puede levantar su manita en la aplicación y aquí estamos checando. Eh, Muy interesante y este libro que señala de Marcela Lagarde, sin duda, una gran obra que habla sobre todas estas, visibilizó esta situación que usted aquí dejó muy en claro, maestra, de eso a través de los cautiverios, o sea, todas esas mujeres a las que el placer no es que se les sea negado, sino sencillamente que la sociedad las ha puesto ahí, sin duda. Así es. Exactamente, es una lucha muy, muy fuerte y yo creo que ustedes también lo han de vivir, ¿no? Trabajando con las mujeres y con todas las problemáticas que llegan de salud, de relación, de comunicación con los otros, ¿no? Con sus hijos, con sus padres, con sus madres, con sus hermanos y con sus compañeros o su compañero, ¿no? Es Así es. sumamente difícil la Y salida. aquí, así es. Y tenemos una pregunta aquí de Carlene Guerrero. Dice, ¿la histeria es parte de la represión sexual? En esa época, pues así la llamaron, y que era esta represión sexual, porque las mujeres, una, no conocían su cuerpo, ni siquiera lo tocaban, y el coito era a través de esta sábana que estaba yo comentando, que solamente tenía una perforación a la altura de los genitales. Entonces, no se tocaba el cuerpo de la mujer tampoco tocaba su cuerpo. Eh, yo recuerdo que cuando inicié los estudios en sexualidad, teníamos un grupo de mujeres que eran anorgásmicas y se daba un taller especialmente para ellas. Con esto que he comentado, irse conociendo paulatinamente, ¿no? Ir tocando la cara, porque no es, a ver, tóquense ya los genitales. No, porque en realidad las mujeres no conocen su cuerpo. Entonces, desde ir tocando su cara, poderse ver los brazos, los dedos de las manos, los codos, el torso, la parte de la espalda, ¿no? Y ya una vez que hemos recorrido todo el cuerpo hasta los pies, y todavía no hemos tocado genitales, de la cabeza a los pies sin tocar genitales. Una vez que hemos recorrido todo el cuerpo y que ya se han ido identificando diversas sensaciones a lo largo de todo el cuerpo, entonces pasamos a descubrir genitales, ¿no? A ponerse un espejo entre las piernas y que vean cómo son, de qué color son, qué apariencia tienen. Y luego, pues ir acercando la mano e ir tocando esa área con mucho cuidado y a ver ellas qué dicen. Bueno, en este grupo que estoy comentando de terapia sexual, y estoy hablando de los años 80, 1986 más o menos, ¿sí? 85, 86, todavía hubo una de las integrantes de este grupo que nos contó que ella, cuando era niña, la bañaban con un corpiño, precisamente para no tocar los genitales. Me van a decir, uy, no, 1980, hace 40 años, ¿no? Pero también les quiero comentar que otra experiencia que tuve fue en el 2005, o sea, hace 15 años, hace 16 más o menos. Una de mis alumnas haciendo servicio social conmigo me contaba que su mamá, cuando en la televisión aparecían escenas de besos
o de actividad sexual, que en esa época todavía no era tan explícito. Estoy hablando de los años 90, ¿no? Cuando ella era más pequeña, finales de los 80, principios de los 90, cuando ella era pequeña. La madre le tapaba los ojos para que no viera esas escenas. Entonces, si esto hacen las madres que tienen esta educación y que creen que eso es correcto, pues dan un mensaje que el acercamiento de los cuerpos no se debe dar y que es pecaminoso, que no está bien, ¿no? Inmediatamente aparece en nuestra cultura judio-cristiana, aparece inmediatamente pecado, porque es una palabra que se dice muy fácilmente. Entonces, si te van a besar a alguien que te tiene mucho afecto, alguien que te atrae, creo que no está bien, es pecado. Si te va a tocar, es pecado. Eso no está bien. Entonces no lo permitimos. Sin embargo, pues se desea. El cuerpo lo necesita. El cuerpo lo desea, lo necesita para estar bien. Pero la ideología no lo impide. Acuérdate, eso no está bien. Eso es pecado. No el que bueno eres. Sí, maestras, incluso la masturbación masculina por nuestra sociedad es como bien vista y permitida y se hacen bromas. Sin embargo, yo creo que hablar de masturbación femenina sigue siendo en muchas culturas un tabú. Así es, así es. Sigue siendo un tabú, no se permite, ¿no? Y no se habla, no se platica, no, pues no es un tema, porque por ejemplo, cuando entran a la adolescencia, los varones suele ser tema, ¿no? Desde la broma de te van a salir pelos en la mano y tú ya estás ahí, por eso estás tanto en el baño. Pero a una mujer jamás se le refiere a eso, porque no, en nuestra cultura judeocristiana, tocarse el cuerpo una misma no es bien visto. No, no es bien visto. No está bien, ¿no? Aparte de que no es bien visto, no está bien, es todo un pecado. Alguien preguntaba por ahí que si es sano o está bien la masturbación en las mujeres. Sí, es completamente sano y está bien, ¿no? Con esto que mencionaba hace un momento con respecto a los hombres tienen otra forma de socializar su sexualidad. Los hombres, ¿no? Hacen muchos chistes sobre sus genitales, pero también ellos lo que hacen es reunirse, el grupito, ¿no? De compañeros o de amigos, se reúnen en un momento dado y todos muestran su pene. Todos van a ver el pene de este hombre, ¿no? A ver qué tan grande está, qué tan chico está, etc. El que lo tiene muy chiquito, bueno, eso es lo que siempre dicen, que tiene muy chiquito, pues le hacen mucha burla, no puedes, no sé qué, nunca vas a poder, no te vas a casar, bla, 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 ¿no? Se lo agarran ahí a este pobre de bajada. Pero las mujeres, yo quisiera saber, y bueno, porque lo viví, ¿no? Las mujeres jamás nos reunimos para ver cómo son nuestros genitales, ni siquiera las mamas, ¿no? Ustedes que viven en un lugar donde hace tanto calor, bueno, los vestidos son un poco más, más escotados, ¿no? Brazos, bueno, por el calor. Pero hasta ahí, pero que se anden enseñando a ver cómo son las mamas, y las mamas también son de diferentes tamaños, ¿no? Pues no. ¿Qué otra cosa hacen los hombres en grupo? Se masturban en grupo y hacen competencias de eyaculación. Y hacen muchas otras cosas más los hombres en grupo. O sea, ellos sí socializan su sexualidad y socializan cómo hacerlo. Y en grupo, y saben cómo. Nosotras no. No tenemos ese permiso.
Pues Mínimo, ahí es. sí nos gustaría, ¿no?, que las mujeres conocieran su cuerpo, se dieran permiso de explorar su cuerpo y de vivir este placer que además pues está ahí en la anatomía y en la fisiología del cuerpo, o sea, no está nada más por error, no está por error, tiene Es una parte del función, ser. exacto, es parte del ser y es parte del estar bien, llegar a ese placer. Es una energía, no es algo que quién sabe qué es, no, es toda una energía que se acumula en nuestro cuerpo y que cuando llegamos al orgasmo sale toda esta energía y nos sentimos muy bien. Ahora sí que vamos a estar sonrientes, vamos a estar de buen humor, no vamos a tener dolor de cabeza, no vamos a tener dolor de espalda. Y algo muy importante es que estas mujeres que tienen pareja pero que no llegan al orgasmo y que se van a sentir muy mal, ¿no?, y que van a tener muchos malestares, también van a estar de mal humor, de muy mal humor. Y eso lo van a transmitir a sus hijos. ¿Cómo? A través de la violencia. Cállate, estate quieto, no sé qué, te golpeo, bla, bla, bla. Porque no ha salido toda esa energía que nos hace estar contentas con nosotras mismas, no con los demás, sino con nosotras mismas, en un bienestar, ¿no?, para también poder estar en un bienestar con los otros, con los hijos, con los compañeros, con las compañeras, en el trabajo. Hay que sacar. Lo voy ahorita a asemejar como un eructo. A ver, un eructo, deténganlo. ¿Qué pasa? Va a traer un dolor al rato. Exactamente. Es exactamente igual el orgasmo. Si no sale esta energía a través de esto que se conoce con el nombre de orgasmo, pues vamos a tener un dolor al rato, ¿no?, y vamos a ejercer violencia con los niños y con los demás. Con todo nuestro entorno. Así es. Con todo nuestro entorno, ¿no? Cuando yo era muy pequeña, ¿no?, de eso hace muchísimos años, yo escuchaba cuando alguien se quejaba de que una dependiente trataba muy mal a las personas que iban, le decían, cásate, pues cásate, ¿no?, para que se te quite el mal humor. Bueno, en esa época yo no sabía qué tenía que ver el casarse con el mal humor, ¿no? Pero después de haber estudiado para educadora sexual y terapia sexual, lo que me di cuenta es que no es nada más cásate. Porque si esa persona, hombre, que está con esta mujer, y van a tener coitos, pero si esta mujer no llega al orgasmo, pues sale igual. Esta mujer tiene que llegar al orgasmo para estar a gusto con ella misma, para estar de buen humor. ¿Por qué a las mujeres se les dificulta alcanzar el orgasmo? Pues porque no se conoce el cuerpo de las mujeres y porque el orgasmo no es algo de como enchufe, ¿no? Un enchufe, ¿no? Está los genitales de la mujer, los genitales del hombre, y entonces se enchufan y ya, aparece el orgasmo como corriente eléctrica. No. Tanto el cuerpo de la mujer como el cuerpo del hombre necesita ser tocado para poder llegar al orgasmo. Un tocamiento especial, suave por todo el cuerpo, para ponerlo en condiciones de descargar toda esta energía y de tener todo este placer. O sea, la descarga de la energía es lo que nos da el placer. Eso es a lo que se le llama orgasmo.
Y Pues, si no tenemos, ay, permítame, si no tenemos esa aceptación por nuestro cuerpo para tener un orgasmo, pues nos va a costar mucho trabajo. Si tenemos la creencia de que los hombres nos tienen que dar el orgasmo con solamente entrar con su miembro viril, no es así, ¿no? Así no es. Hay que tocar, hay que estimular, hay que tener fantasías también, ¿no? Agradables para poder llegar al orgasmo. Hay que tener, ahora yo diría, hay que tener una cultura de placer. Hay que disfrutar muchísimo, cosa que nos negamos porque la cultura occidental y judeocristiana es más bien de reprimir, con todo este pensamiento estoico que es el placer no está bien, los excesos no están bien. así es, pues, maestra, es parte de querernos a nosotras mismas también Exactamente, es y parte de querer. conocernos. Pues Sí. muchas gracias por su charla, la verdad, muy aleccionadora, yo creo que para muchas y muchos de los que estamos aquí. Y tenemos aquí a la doctora Guadalupe Hernández, que fue quien le hizo la invitación, para saludarla también y agradecerle, así como lo hago yo, su presencia, Guadalupe. Mi querido Ofelia, muy honrada de que ya ves cuánto tiempo estuve ahí tratando de lograr encontrarnos y gracias por tu disposición. Sé que muchas mujeres aquí se sienten muy tranquilas de una voz tan llena de sabiduría y con tantísima experiencia. Muchísimas gracias. Eres una maestra ahora también para muchas sinaloenses porque te aseguro que algunas no saben todavía cómo encontrar esa desfogue de energía que las haga ser felices. Entonces, esta es muy buena aproximación y educación para ellas. Te agradezco en el alma todo lo que nos has compartido. Al Muchísimas. contrario, maestra Guadalupe Hernández, yo te agradezco muchísimo que me hayas hecho esta invitación y pues que este conocimiento, ¿no?, tenga esta difusión para otras mujeres, que eso es básicamente lo que queremos, ¿no? Que este conocimiento pues vaya a todas las mujeres, sepan que esto existe y que es importante que lo vivan, lo disfruten para que estén bien, para que estén sanas y para que tengan mejores relaciones con todas las personas con las que están a su alrededor. Hijos, madres, padres, esposos, ¿no?, amantes, lo que sea. Y Pues, no solamente a nivel heterosexual, sino también a nivel lésbico o a nivel homosexual. O sea, va para hombres, va para mujeres, ¿no? Porque también hay hombres en la parte homosexual que no tienen este placer y hay mujeres también en la parte lésbica que tampoco llegan a este placer. totalmente de acuerdo, la violencia ha causado estragos, ¿verdad?, en nuestra forma de expresarnos como humanos y este conocimiento, esta educación que nos das, nos va a ayudar a salir adelante y dejar esta violencia que tanto daño nos ha hecho y empezar a vivir con placer. Muchísimas gracias. Les quiero comentar, si me lo permites, que este próximo miércoles 9 de junio a las 11 de la mañana vamos a tener con nosotros al psicólogo Francisco Chávez, que nos va a dar el tema una nueva forma de ser padre, las relaciones de igualdad en la familia. Y pues aquí las estamos esperando de la mañana. La entrega de tu reconocimiento, querida Ofelia Reyes Nicolás. Un abrazo y ahora sigue tu reconocimiento. Gracias, muchas gracias. Muy agradecida. Bien. Ahí está el reconocimiento, maestra Ofelia Reyes Nicolás. Y con esto, pues, nuevamente agradecerle y que tenga usted, igual que el resto, un excelente día y una semana también extraordinaria. Al Gracias. contrario, muchísimas gracias a ustedes y también que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.